Bueno, buenas tardes quizás o buenos días a todos. En el día de hoy vamos a hacer algo que sinceramente tendríamos que haber hecho desde un principio, no dejarlo para ahora, pero bueno, lo que pasa es que para los que estén viendo este video, que siempre digo lo mismo, que no sea 2020, ya sea 2021, 2022, digo esto porque lo estoy creando ahora en 2020, pero puede ser que, o sea, los pienso dejar los videos en YouTube para un futuro, y si quizás alguien está viendo este video en un año más avanzado, bueno, este video es el número 3 del canal, quitando el video de introducción. Tendría que haber sido el primer video ¿no? El video número 1. Recuerden que todos los videos tienen un número, ya sea el primero, el número 1, número 2, número 3, que va en secuencia de cómo ir avanzando con el proyecto. También va en secuencia de que, o sea, cómo los he subido, ¿no? Subo video 1, video 2, video 3, sino también cómo ir avanzando, o sea, ir paso a paso, por así decirlo, de cómo ir avanzando cronológicamente con el proyecto. Bueno, este video tendría que haber sido el primero, ¿no? El cómo entender y el cómo leer las bases de su proyecto. Pero ¿qué pasa? Sinceramente yo cuando comenzamos todo esto no tenía un grupo que me dijera, mira, son las bases de nuestro proyecto. Pero bueno, ahora conseguí unas bases, en realidad conseguí de varios profesores, pueden ver acá tengo otra, pero esta me pareció la más completa de todas. ¿Qué quiero decir con la más completa? Bueno, que si ustedes basan su proyecto en estas bases, o sea, recuerden primero que nada que las bases, o sea, su proyecto tienen que basarse con las bases que su profesor les dé, no con estas, ¿ok? Estas son de un profesor particular que le saqué el nombre acá abajo, porque sinceramente no le pedí permiso, y no, en realidad el permiso que tendría que pedirle sería para mostrar su nombre, ¿no? Porque el documento, este es un documento público, no es privado, es un documento público, que es de UTU, ¿no? Es un documento público que puede pasarse por todos los alumnos. O sea, sí, estoy seguro que muchos alumnos ya tienen estas bases sin ni siquiera ver estos videos. Pero bueno, como no le pedí permiso al profesor para mostrar su nombre, lo que voy a hacer es mostrar solo el documento. Pero bueno, la idea es la siguiente. Estas bases, para mí, desde mi punto de vista, son las más completas. Si ustedes, por ejemplo, no tienen profesor, ¿no? Acorde a toda la coyuntura actual de COVID-19, o quizás su profesor no les responde, o ni siquiera tienen las bases de su grupo, bueno, les recomiendo a usar estas, ¿ok? Que son las más completas, son las bases más completas de todo. Estas bases me parece que sinceramente, si tuviera que hablar con el profesor, lo felicitaría, porque hoy en día, si yo no cuando yo hubiera estudiado, pero tuve alumnos, ¿no? Como el año pasado y el otro, el 2019, que las bases no eran tan explicadas o tan claras como estas, ¿no? Si pueden darse cuenta, estas bases están basadas en el ciclo de Deming, o sea, ya están basadas en el ciclo de Deming, como que todo esto entra dentro de este punto, todo lo que está acá entra dentro de este punto, que sería el hacer. Después todo lo demás está en la verificación, esto y la actuación, ¿no? Está como dividido ya en los 4 puntos, o sea, el alumno ni siquiera tiene que hacer esa división. Eso es lo bueno. Pero bueno, felicitaría al docente que hizo estas bases, porque está bastante completo desde mi punto de vista. Tiene mucho sistema de gestión, que es algo que sinceramente me agrada, y no hay hincapié en la carrera sobre esto, ni en los 3 años de la carrera de técnico prevencionista no hay una formación en sistema de gestión, ni una materia que sea sistemas de gestión. Hay gestión, pero lo que menos tocan es un sistema de gestión de una empresa desde el punto de vista de seguridad, sino que habla más temas administrativos, o por lo menos eso me tocó a mí. Pero bueno, a lo que voy es que si usan estas bases, aquellos que no tienen profesor, les va a ir bastante bien, ¿no? Va a estar bastante completo. Bueno, recuerden que estas bases son de proyecto 1 y proyecto 2, no son las bases del proyecto final, o sea, las bases de industria, comercio y servicio, en las cuales ustedes se van a titular, pero para hacer proyecto 1 y proyecto 2 les va a servir. Bueno, vamos a empezar viendo las generalidades, vamos a ir punto por punto. Quizás se puede ir un poquito largo este video, no tan largo igual, porque no voy a leer todo, pero sí voy a hablar las cosas que más me interesan resaltar. Se elaborará un proyecto de prevención de riesgos laborales que se enmarca en las áreas de actividades sectoriales principales, que tendrán como marco de referencia normativa legal, todo esto. Esto según el rubro elegido es la normativa que vamos a usar. El proyecto se realizará a la medida de una organización en los rubros de construcción o agroindustria.
esto fue lo que hablamos en el primer video, que yo les dije que tenían que elegir para el primer semestre industria, construcción o agropecuario, ¿no? Que sería agroindustria o agro. Que puede incluir producción agrícola, animal, vegetal, silvícola, inclusive el levantamiento de invernaderos o criaderos. Bueno, esto es lo que hace parte de lo que es agrícola, ¿no? Agropecuario, por así decirlo. O sea que si ustedes eligen una empresa agropecuaria, tiene que entrar dentro de esto. O sea que puede incluirse dentro de esto. También lo que se tiene que hacer en el proyecto, esto ya está hablando más en realidad no sé por qué está acá, pero está hablando un poco del final, ¿no? Dice, se deberá anexar el rubro de forestal como inversión, pero siempre será una única organización. Bien, recuerden, esto sí, esto es algo que me olvidé en los videos anteriores, les pido disculpas porque estoy tomando mate. En ningún video salí tomando mate, pero en este sí, porque justo estábamos en pleno feriado de la batalla de las piedras. Y bueno, en realidad no pensaba hacer este video hoy, pensaba hacerlo más tarde, o sea ahora, pero más tarde. Así que con la excusa perfecta para decir que voy a salir tomando mate en el video. Bueno, además que puede generar puede quedar un poco, no sé, sentirse un poco más confiados ustedes también, más tranquilos. Les voy a explicar todas las bases, quédense tranquilos, que lo que no entiendan me pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Aquellas personas que están viendo este video quizás en otro año, seguramente el grupo de WhatsApp todavía continúe, porque la idea es esa, siempre fue esa. Yo hacerles la tutoría del proyecto y dejar ese grupo ahí para discusiones. Así que pueden escribirme al número 097-688-261. O si no, bueno, por ahí abajo, en caso de que haya cambiado, lo modifico en la descripción, pero no creo que haya cambiado el número. Bueno, sigo. Dice, se deberá anexar, esto es lo que les quería explicar. Recuerden que ustedes tienen que elegir un rubro que es construcción o agro. Pero por ejemplo, si yo en el primer semestre elijo construcción y mi empresa, porque yo tengo que crearle el nombre a la empresa, ¿verdad? Tiene que ser, o pueden, si tienen los derechos de la empresa o quieren hablar con, yo qué sé, con el gerente de la empresa y decirles, ¿me permite usar el nombre de la empresa? Pueden usarlo, nadie les dice que no. Ahora, si no quieren usarlo, que es lo más probable, ¿no? Porque no creo que un gerente o un dueño de una empresa les dé el nombre de su empresa para hacer algo que ni siquiera saben cómo va a quedar. Ni tampoco ellos van a dar seguimiento a este proyecto. Pero bueno, vamos a suponer que se llama, como mi ejemplo fue Q-Park Sociedad Anónima, ¿no? Q-Park era una empresa que en mi caso era lo que hacía era el cultivo del arroz y la industrialización de un molino de arroz grande del interior. Real, ¿no? Solamente que no se llama Q-Park. Mi industria, o sea, en realidad el molino, yo el primer proyecto, o sea, el proyecto 1, elegí solamente dedicarme a lo que era el cultivo del arroz, o sea, agro, ¿no? Que después iba a terminar en industria, pero está, perfecto. Yo hice semestre 1, agroindustria, que se llamaba Q-Park mi empresa. En construcción, cuando pasó junio, julio, que tuve que hacer proyecto 2, yo no usé otro nombre de la empresa. La misma empresa era esta, Q-Park, se dedicaba también a la construcción. O sea, ustedes tienen que hacer una empresa que se dedique a la construcción, al agro y a lo industrial. Y también va a tener un anexo después de forestal, que esto es lo más fácil, ¿ah? Como inversión o como sea. Ahora, ¿por qué les piden que tenga esto? Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan con este video. A ver las bases desde este punto de vista. A ver las bases no solamente de, bueno, esto tiene que estar porque tiene que estar escrito en el proyecto porque los profesores piden y tal. No. O sea, les piden construcción, les piden agro, les piden forestal y les piden industria, porque estas son los 4 marcos normativos regulados que hay en Uruguay, ¿no? O sea, tenemos lo que es normativa de seguridad e higiene de construcción, de agropecuario. Recuerden, ¿no? El decreto 125-2014, construcción, agroindustria o agropecuario, el 321 del 2009. Después tenemos el 406 del 88, que es industria, comercio y servicio. Y por último, forestal, que es el 372 del 99, ¿no? Entonces, a ustedes le van a preguntar en la defensa final, todo lo de industria, comercio y servicios y algo de forestal. A mí personalmente no me lo preguntaron. Forestal, así que está. En el primer semestre, por ejemplo, si eligen construcción, le van a hacer preguntas en la defensa de su proyecto, porque tienen que presentarlo y defenderlo. ¿Qué quiere decir defenderlo? Bueno, que yo voy a hacer un documento escrito con todo esto que pide acá, pero también voy a tener que hacer una exposición oral
¿no? Exponiendo todo lo que está escrito a través de diapositivas, de fotos, mostrando las evaluaciones de riesgo, qué medidas elegí yo. Y después de mostrar todo eso me van a hacer preguntas de mi proyecto, que algunas pueden ser incluso de, no sé, de proceso productivo, por ejemplo, bueno, y esta máquina, ¿no? Bueno, tal máquina que usás para tal cosa. Y ahí te van a hacer preguntas de normativa. Te lo van a relacionar. Por ejemplo, ¿qué protectores tiene que tener esa máquina? ¿No? Mira, o justo capaz que en tu proyecto, en la empresa, hay algo que está mal en las fotos que muestres y te van a decir, mira, pero a aquello le falta tal cosa, ¿no? O te van a decir, ¿y esa máquina que está ahí, no le falta algo? ¿No? Entonces ustedes tienen que buscarle a esto, como dicen la quinta pata al gato, ¿no? Tienen que buscarle la pregunta que está detrás, ¿no? Agroindustria le van a preguntar todo de agroindustria, del 321. Construcción le van a preguntar muchas cosas del decreto 125. Y así sucesivamente con cada rubro. A lo que quiero que sepan es que todos estos rubros tienen que ser una sola empresa. En mi caso, ¿cómo lo relacioné yo? Les voy a dar un ejemplo. Yo lo relacioné de la siguiente forma. Empecé diciendo que Cupar Sociedad Anónima era una industria, era en realidad una industria de arroz, pero que ese proyecto, o sea que la primera parte, me iba a centrar solamente en la parte agropecuaria. Y ahí empecé a explicar todo el proceso agropecuario, bla, 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 bla. Después, cuando hice construcción en el segundo semestre, porque en el segundo semestre no podés hacer industria, tenés que hacer construcción o agroindustria. En el segundo semestre, cuando hice construcción, dije que se estaba construyendo adentro de la industria un estacionamiento para clientes, ¿no? Un estacionamiento de 4 pisos para clientes que iban a la industria. Entonces ahí, bueno, lo relacioné y es todo lo mismo, ¿no? O sea, está dentro de las instalaciones de mi industria, justamente es algo que va a servir para mi industria. Y en la parte de industria, comercio y servicio, que no está acá, pero es algo que dice por acá. No, habla de forestal nomás. Bueno, en la parte de industria, comercio y servicio, que es el proyecto final, después que salga el proyecto 1 y después que salga el proyecto 2, lo que hice fue, obviamente, tenía todo hecho porque mi empresa en realidad era la industria del arroz. Entonces lo que hice fue relacionarlo en que primero ellos cultivaban el arroz, luego en realidad lo que hicieron fue hacer la industrialización del arroz, que pasan todo por las máquinas, lo secan, lo pelan, lo pulen, lo lavan, lo embolsan, hasta que salen en las bolsitas de 1 kilo o de 5 kilos, ¿no? El arroz, todo ese proceso. Y también en todo eso se hizo una construcción de un edificio, y parte de lo que es la industrialización para secar el arroz, yo tenía que tener leña. Entonces una actividad, porque no tenés que hacer todo un rubro forestal. Lo que te piden acá es que tengas como inversión, como dice acá, ¿no? La parte forestal, o podés también tener una actividad concreta. Por ejemplo, en mi caso fue que para obtener la leña, para usar para secar el arroz, lo que hacían era la tala de árboles, la cortaban y bueno, y lo trasladaban hacia la planta, y eso lo usaban para leña en un futuro, ¿no? Esa es mi parte forestal, por así decirlo. Entonces ahí yo relacioné a una sola empresa con un solo nombre para todo esto, ¿tá? Eso es la vuelta que le tienen que buscar a ustedes. Había una muchacha en el grupo de WhatsApp hace unos días que tenía algo relacionado a lo que era el vino, ¿no? Bueno, yo le dije a ella, bueno, yo te recomiendo de que toda la parte de la plantación y todo el cultivo de lo que es ¿Vino era? Sí, vino. Lo que es la uva, lo use solo para agro, ¿no? Dejá la parte de producción de vino para la parte de industria. Y podés inventar, por ejemplo, que dentro de la bodega o lo que sea, o la empresa, se está construyendo un galpón, por ejemplo, grande, tiene que ser grande, porque recuerden que construcción tiene que tener, ahora se los voy a mostrar, tiene que tener excavaciones mayor a 1.5 metros o trabajos a mayor de 8 metros de altura. Entonces, ¿por qué esto? Porque tiene que aplicarse el decreto y tiene que aplicarse el poder hacer un plan de seguridad, porque si no tenés esto, la misma normativa dice que si trabajás con una profundidad de excavación menor a 1.5 metros de altura o alturas menores a 5 metros en realidad, pero sí, 5 metros, no precisás tener un servicio de prevención y no sé cuántas cosas más, ¿no? Él también aplicaría el plan de seguridad si tenés alturas mayores a 8 metros. Entonces, bueno, te pide que tengas una construcción que tenga o excavaciones mayores a 1.5 metros o trabajos en altura mayores a 8 metros, ¿no? Que eso es lo que aplica el plan de seguridad, por ejemplo, que es un documento que tiene que estar en obra. O sea, a lo que voy con esto es que no tiene que ser una obra chiquititita, por ejemplo, no sé, el revoque de una pared o el hacer una casa de un nivel solo, no. La idea es hacer algo un poco más grande, ¿no? Cuanto más grande, mejor, porque más aprenden. A mí me tocó hacer un estacionamiento de 5 pisos, que no tenía ni idea de la maquinaria que había, pero bueno, aprendí.
Y sinceramente aprendí. Además que tuve la bendición de poder tenerlo enfrente a casa, ¿no? Enfrente al apartamento donde yo vivía antes, en Colonia y Andes, el nuevo edificio de estacionamiento que hay de 5 pisos, ese fue el de mi proyecto. Entonces lo pude ver, casi salía al balcón y lo veía, cómo iban haciendo todo. Pero está, bueno, sigo, no me quiero atrasar mucho. Bueno, entonces tienen que tener una empresa que gire en todos estos rubros. Después, para cumplir este objetivo de las bases, el alumno deberá conocer el proceso productivo, esto ya lo hablamos, visitando alguna empresa o establecimientos que desarrollen o contengan las áreas productivas. Áreas productivas a esto, si tengo una construcción, tengo que ir a una obra de construcción. Si estoy hablando de una plantación de uva, bueno, voy a tener que ir a una bodega y ver cómo se hace todo eso. Lo mismo, ¿no? Ya sea frigorífico, sea, no sé, un tambo, lo que sea. Bueno, sigo. El alcance del proyecto pertenece... Ok, esto es el primer semestre. El alcance del proyecto del primer semestre será el de diseñar la gestión preventiva para el tratamiento de los peligros identificados en el proceso productivo, seleccionando a la medida de la organización elegida. Además, se propondrá la implantación de un modelo de sistema de gestión. Bueno, esto en realidad depende mucho del profesor. Yo cuando tuve... que hacer la defensa lo tuve con Rodrigo Renauro y en realidad lo que hicimos fue hacer un proyecto completo para el primer semestre y otro proyecto completo para el segundo semestre, ¿no? Si yo leo esto me estoy dando cuenta que acaba hasta cierto punto, ¿no? Pero yo me acuerdo que con mis alumnos tuvieron que hacer todo el proyecto completo. O sea, el proyecto completo me refiero a desde empezar la descripción de la empresa, las tareas, las etapas, hacer la identificación de peligro, hacer la evaluación de riesgo, ponerle medidas a eso y planificar todas esas medidas, ¿no? Incluso cumplir con varios puntos de las bases. Entonces está, quédense, esto lo podríamos descartar porque en realidad lo que van a hacer es implantar un sistema de gestión que puede ser alguno de estos, que los más usados es el ciclo de Deming. Y esto no sé por qué está acá, porque esto es viejo, es antiguo. Ya la OSA 18001 ya no ni siquiera hay especialización de esto. UNIT está haciendo especialización en la 45001. Ah, acá está, perdón, retiro lo dicho. ISO 45001. Bueno, la OSA ya no se usa, ¿no? Es una norma vieja, entonces la que la suplanta esta es esta, ¿tá? Que es sobre sistemas de gestión de la seguridad. Que en realidad esta norma está basada en esto, en el ciclo de Deming, ¿tá? Que ahora después se lo voy a explicar. Bueno, el sistema de gestión es un punto aparte, es algo bastante complejo. Para mí fue complejo que cuando estaba estudiando, e incluso por eso empecé la especialización en esto, porque digo, no entiendo nada y sé que es algo que me puede ayudar. Entonces voy a empezar en la especialización en UNIT sobre la 45001 y así fue como entendí sistemas de gestión. Bueno, gestión, ciclo de Deming, ¿no? Esto es justamente eso, implantar un sistema de gestión, que después les voy a explicar bien qué es. Para cualquiera de las actividades sectoriales seleccionadas se elaborará un proyecto de prevención de riesgos laborales a la medida de la organización. Esto es lo importante. Tiene que tener mínimo 20 personas la empresa. O sea, no puede ser una empresa que tenga 15. Y si tiene menos, y si le ponen 15 en el proyecto y no lo leyeron en las bases, seguramente le hagan perder el proyecto. O sea, no perder, pero no les van a aceptar el documento, ¿tá? No se lo van a aceptar y le van a decir, bueno, mira, tenés que ir a arreglar cosas que están mal. Hay algunos profesores que son buenos, por así decirlo, y le dicen, no, mira, lo que pasa es que pusiste menos de 15, les explican los errores. Hay otros que no te dicen nada, dicen, fíjate y resolvelo, ¿tá? Bueno, a ver qué puedo meter por acá. Esto es importante también. No se debería o no se podría construir todos los escenarios. Por ejemplo, inventar una empresa, inventar el proceso, buscar en Google el proceso. Esa no es la idea. Si lo hacen por esta coyuntura actual de COVID-19, que estoy seguro que muchos lo harán. Bueno, yo no soy profesor, no puedo decirles que no lo hagan o no lo hagan. Lo que yo sí como tutor les recomiendo a que hagan todo lo posible por buscar una empresa, porque sinceramente el campo, ese trabajo de campo, bueno, les doy un ejemplo. Yo por salir a buscar una construcción, una empresa constructora que en realidad estaba enfrente a casa, que cuando yo empecé el proyecto no había empezado todavía la construcción, ni siquiera habían hecho nada. Cuando llegó marzo, abril, se empezaron a mover todo y yo conocí al prevencionista. Salí a buscar un prevencionista, fui a otras obras y no me dieron sinceramente ni bolilla. Y cuando fui a esta obra y me moví, por moverme y por salir a buscar, hoy tengo un amigo de confianza y tuve trabajo en esa misma empresa, ¿no? Que les doy gracias y la nombro porque con orgullo la nombro porque es una empresa excelente, que es Soler, Sociedad Anónima, además Soler. Esa fue la empresa donde tuve mi primera experiencia en construcción.
y nada más que nada menos que en un edificio de 14 pisos, ¿no? Para que tengan una idea. Obviamente con el respaldo de mi amigo, que es prevencionista en esa empresa hasta ahora, Marcos. Bueno, en realidad hasta ahí, o sea, tuve el respaldo de eso y me ayudó y encontré el trabajo y tuve la posibilidad de tener mi primera experiencia laboral, ¿no? Y un amigo, porque somos amigos ahora con Marcos, le debo toda la parte de construcción de mi proyecto, se la debo a él. Y bueno, y al final somos amigos, nos juntamos, esto, aquello, ¿no? Si llegamos a un vínculo de amistad muy bueno. Solamente por salir a buscar un trabajo de campo para hacer mi proyecto. O sea que esto le puede abrir muchas puertas, ya sea de trabajo, amistades, etcétera, ¿no? Contactos, que es lo más importante. Recuerden que la carrera del prevencionista son contactos. Es moverse, es buscar, tener contactos por todos lados. Eso es lo importante. Bueno, se puede simular algunas cosas, por ejemplo, es muy normal y van a tener que hacerlo, ¿no? Porque no existe en una empresa de agro, por ejemplo, que tengas, no sé qué meterle, pero ¿qué te puedo decir? Capaz que no hay maquinaria vial, capaz que no tenés retroexcavadora, capaz que no tenés un tractor, yo qué sé, capaz que no, pero tenés que inventarlo, o sea, recrearlo y decir, bueno, en esta empresa se utiliza tal tractor, ¿no? Aunque no se utilice, porque las bases te lo pide que tengas, porque te van a preguntar cosas de los tractores. Entonces un profesor no te va a preguntar de un tractor si en tu proyecto no tenés tractor. Entonces tenemos que construir estos escenarios para que el profesor te pregunte de forma fundamentada, ¿no? Como que te digan, bueno, en tu proyecto tenés tractores, ¿no? Y te lo dicen confiando porque se supone que vos ya hiciste con las bases. Y las bases dicen que tenés que traer el tractor, vas a tener que buscar un tractor y meterlo ahí, ¿no? Vas a tener que recrear eso y meterlo. Así puede pasar con muchas cosas, con máquinas, con esto, con aquello, con trabajadores, con cargos, con muchas cosas. Bueno, esto es muy importante, por eso está en negrita. El trabajo es de carácter individual y personal. La detección de copias legítimas de otros autores, como la elaboración por terceros o por grupos de estudiantes, será considerada como falta muy grave, pudiendo determinar el rechazo y repetición de la asignatura. Esto es muy verdad y es así, ¿tá? Yo sé que yo, por ejemplo, lo hago con el único fin de poder ayudarlos y guiarlos, pero soy totalmente consciente de que dentro de muchos grupos o de un grupo va a haber alguien con un poco de mente torcida y va a querer copiar textualmente lo que yo hago en mi proyecto, porque yo cuando muestro en los videos muestro mi proyecto, muestro partes de mi proyecto, entonces sé que más de uno va a poder copiar algo, ¿no? O poder guiarse, por ejemplo, ponen pausa en el video y miran, mira, este describió esta etapa así, porque capaz que tienen las mismas etapas o parecidas, entonces copian textualmente. Eso a mí no me perjudica, ¿tá? Porque esto es para alumnos. Dice acá, los estudiantes podrán compartir y conseguir la misma empresa, esto es otra cosa. Pero dice, por ejemplo, ¿dónde está? Individual, personal, no, está. Repetición de asignatura. Bueno, yo no estoy cursando ninguna asignatura de tercer año, no, ya tengo mi título, sinceramente esto no me va a perjudicar, ¿tá? A los que va a perjudicar son aquellos que copien, porque capaz que yo lo hago con la mayor onda posible y ayudo a todos y les muestro cosas, pero todos ponen lo mismo, se van a ir todos, van a perder todos la asignatura y por mucho tiempo no les van a dejar defender, ¿tá? Entonces, no pierdo yo, o sea, yo trato de ayudarlos, pero en realidad se perjudicaron solos, por así decirlo, se ahorcaron solos. Entonces no recomiendo copiar nada de lo que está en mi proyecto, es una recomendación, o sea, no estoy diciendo que no lo hagan, o sea, van ustedes, porque capaz que les digo que no lo hagan y lo hacen igual, ¿tá? Yo les recomiendo que no copien nada, que traten de quizás guiarse del modelo de cómo describir tal cosa, esto, aquello, pero no lo hagan igual, porque seguramente les va a ir mal, ¿tá? Bueno, esto es, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes van a la misma empresa, o sea, justo que Pepito y Agustina van a la misma empresa. Bueno, Pepito y Agustina pueden ir a la misma empresa, pero hasta 2 personas, o sea, 2 alumnos pueden compartir la misma empresa o las mismas fotos o algo parecido, pero obviamente tienen que tener todo un análisis diferente, ¿tá? Y eso se da cuenta a la legua, o sea, cualquier profesor, cualquier docente, cualquier tutor se dan cuenta cuando algo es copiado y cuando los números son iguales, ¿tá? O sea que no puede ser así, tienen que hacerlo diferente. Bueno, acá vamos a la parte de lo que es la formalidad. Tiene que tener una extensión máxima de 30 hojas, ¿tá? De 20 a 30. El mínimo son 20, lo máximo son 30, o sea, hojas.
y no incluye la carátula, el índice ni la bibliografía. ¿Ah? Y tampoco anexos, porque en realidad anexos es a ver si está por acá. Acá, el 20% de la extensión del trabajo. Por ejemplo, si ustedes hacen no, estoy pensando una cosa. A ver. Bueno, está. Bueno, sigo. No, estaba pensando en una cosa que me había acordado, pero no es nada que ver con esto. Me estoy confundiendo con el proyecto de cuarto año. Está. Era una cosa que había pensado yo. Bueno, el mínimo de hojas tienen que ser 20 y el máximo 30. ¿Tá? Sin contar esto ni anexos, porque anexo en realidad va a ser el 20% de esto, o si hacen 25, si hacen 26, si hacen 27, hasta 30. ¿Tá? Si hacen 20 hojas, por ejemplo, como que sacando carátula, índice y bibliografía, llegan a 20 hojas de desarrollo, bueno, van a poder hacer 4 anexos. Y así sucesivamente. ¿Para qué se usan los anexos? Para poner parte de la evaluación de riesgo. Acuérdense que no tienen por qué poner toda la evaluación de riesgo. Pueden poner solamente la de la etapa 1, ¿no? En anexos, para que no le ocupe mucho espacio. Y después en lo que es el PowerPoint, en la presentación oral, ahí sí tienen que estar todas las evaluaciones de riesgo de todas las etapas, ¿no? Hoja 4, esto es obvio. Esto es impresión simple. ¿Qué quiere decir impresión simple? Que no puede ser doble faz. O sea, no puede ser de un lado acá y del otro lado de la hoja también, no, tiene que ser simple, o sea, una carilla por hoja. ¿Ah? Margen izquierdo 3 centímetros, que sería esto, por ejemplo, ¿no? Margen inferior y todos los demás 2 acá y 2 abajo. ¿Por qué? Porque acá recuerden que va el rulo de su carpeta, porque esto tienen que imprimirlo y entregarlo en formato de carpeta. ¿Tá? No es digital. Puede ser que algún profesor quizás para el proyecto 1, el proyecto 2, no sé, no creo que no les pida que sea impreso. Pero está, esto es, si está así, por esto, si tienen 3 centímetros de izquierda es porque tienen que entregarlo impreso. Incluso acá en las bases dice, bueno, lo van a entregar impreso con ese rótulo, ¿no? Bueno, haría el 12 la letra, justificado, entre la 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar por las dudas. Si yo selecciono esto es justificado, o sea, no puede estar así ni así, tiene que estar justificado, ¿no? Y acá, que es el interlineado, 1,5. ¿Está? Así tiene que estar para lo que es a ver si me deja. Ahí va. Márgenes, que era lo que estamos hablando hoy, pueden ir a donde dice personalizados. No me lo abrió. Abrímelo. Bueno. Perdón, superior entonces era, creo que era 2 centímetros, izquierdo, este sí era 3, ¿no? Inferior, esto era 2 y derecho también era 2. ¿Ah? Entonces ahí les va a quedar todo como piden acá, 3 centímetros acá, después 2 acá, y en caso de que sea acá arriba se va a hacer 2, 2 y 2 abajo. ¿Tá? Esto es para que tengan una idea de cómo se coloca eso. Bueno, paginado X de X. ¿Qué significa X de X? Devuelvo el documento. Significa esto, que si yo voy a poner un número de página, por ejemplo, tiene que ser al final de la página, y el formato de cómo tiene que estar escrito tiene que ser este. ¿Tá? Tiene que estar, vieron que acá están los 3, a la izquierda, al medio y a la derecha. Bueno, no puede estar a la izquierda, tiene que ser a la derecha, como piden las bases, y tiene que decir 1 de 1, o 3 de 3, o cosas así sucesivamente. ¿Tá? Creo que hay un formato que dice solamente 1 de 1, o esta que dice página 1 de 1, que les va a quedar así, ¿no? Así es como tiene que quedar. Así lo pide esas bases, ¿tá? Tiene que ser X de X, o sea, 1 de 1, 2 de 2, 2 de, sí, todo eso. Bueno, pie de página, acá como dice inferior derecho, ¿está? Incluir esto si no puede estar incluido, o sea, esto no puede aparecer, el pie de página no puede aparecer en la carátula, ni en el índice, ni en bibliografía. Después hay un video en YouTube que les enseña cómo hacer eso. Bueno, esta es la carátula tiene que ser así, ¿está? Con estos títulos, acá título de la carrera va tecnólogo prevencionista, o técnico prevencionista, o ingeniero tecnólogo prevencionista, como quieran. En realidad debería ir solamente
el título que ustedes van a tener. Sí, acá va el título solamente de lo que se titularían, que es tecnólogo prevencionista. ¿Ah? Ahora en tercero. Al título de proyecto, acá le pueden poner el título que ustedes quieran. Por ejemplo, yo le puse gestión preventiva de Cupar Sociedad Anónima, porque justamente todo este documento el único fin es gestionar la prevención de tal empresa. ¿Ah? Y acá van todos los datos y todo eso. Bueno, esto ya lo hablamos, esto ya lo hablamos. Acá. Bueno, documento en formato digital. Ok, soporte informático protegido y cerrado. Esto se ve que lo cambiaron a lo que acorde a la coyuntura de COVID-19. No lo van a tener que entregar impreso, sino digital. Esto es, acuérdense, para este año, porque está todo esto de COVID-19, coronavirus, todo eso. Seguramente para aquellos que lo vean más adelante, o los que estuvieron más atrás, como yo en 2018, y los del 2019, que fueron alumnos míos, tuvieron que hacerlo impreso, no digital. También, después que entreguen el documento, tienen que entregar lo que es un DVD o un CD, con todo esto, más los cuestionarios, más toda la información y todas las cosas que usaron, y todas las evaluaciones de riesgo, todas las fotos que quieran poner de la empresa, todo eso, todas las gráficas, todas las cosas. Bueno, después, no recuerdo qué más, presentación en PowerPoint, esto sí, también tiene que estar dentro del DVD, y bueno, eso. Bueno, acá viene lo lindo, desarrollo de los contenidos. Bueno, acá tenía la carátula, sinceramente no sé para qué estaba allí arriba. Si la metió acá, o sea que está. No sé para qué está, no sé para qué está arriba, si está acá escrito como él quiere, ¿no? Dice tecnólogo prevencionista el título y proyecto de prevención de riesgos laborales. Bueno, pónganlo así por las dudas. Yo en mi caso, cuando lo hice, puse el nombre que yo quería meterle a mi proyecto, porque lo hice yo. Es sencillo. Bueno, introducción, el objetivo del proyecto, que dependerá. Bueno, estos son los puntos que pide, ¿está? El punto 1, que es introducción, lo que van a hacer es colocar, esto lo vamos a dar más adelante en un video específico, punto por punto. El objetivo que se tiene que hacer del proyecto, describir el alcance del documento, incluye orígenes en forma genérica, el rubro, por ejemplo en mi caso era el rubro agropecuario, que tenía más de 50 años en el mercado local. El proyecto, el objetivo del proyecto era hacer o gestionar la seguridad, la higiene y la salud de Cupar Sociedad Anónima, que era mi empresa, llevándolo a cabo con tales herramientas, toda una explicación, ¿no? Describe el alcance del documento. Bueno, esto yo lo puse como que era para toda la empresa, en realidad no era ni para profesor ni para nadie, ¿no? Era para la empresa. Recuerden que esto ustedes tienen que hacerlo, todo este proyecto tienen que hacerlo como si fuera para la empresa, no para un profesor. Es como si se lo entregaran al gerente y después tienen que explicárselo, es lo mismo. Bueno, descripción de la organización. Datos específicos, situación geográfica, todo esto, como lo que eso tiene que ir descrito en el punto, descripción de la organización. Después descripción del proceso productivo, incluyendo concepto GEMA, que esto lo vimos en un video de qué era el concepto GEMA, que era gente, equipos, materiales y ambiente. O sea, esas 4 cosas tienen que estar descritas. Vayan a ver el video, aquellos que no lo vieron, en mi canal. Los videos de cómo desarrollar el proceso productivo y las etapas, ¿verdad? Hay un video exclusivo de eso. Después, bueno, estas son características que tienen que tener. Esta es la parte importante, ¿verdad? Está en la hoja 6. Esta es la parte importante que dice qué cosas tienen que tener cada rubro. Por ejemplo, instalaciones, equipamiento, tecnología, incluyendo los procesos de apoyo al proceso principal. Bien. Se deberá realizar el trabajo de campo en medida de lo posible de una empresa que posea las siguientes características. Esto es lo que tienen que recrear. Y acá arrancamos, ¿no? Se deberá realizar trabajo de campo, que es ir a las empresas en la medida de lo posible. En este caso COVID-19 muchos no van a poder ir. En una empresa que posea las siguientes características. Y acá es donde es lo que tiene que tener toda su empresa, ¿no? Ya sea agro, sea construcción, que son una de las dos que tienen que elegir. Bueno, al menos 2 fuentes de energías propias, ¿no? Instalación eléctrica y otra elección, grupo electrógeno operado y mantenido por personal propio. ¿Qué quiere decir grupo electrógeno? Bueno, grupo electrógeno, acá ya prácticamente les dijo el otro, ¿no? Es como diciendo pongan estas dos. Bueno, el grupo electrógeno operado es los generadores, ¿no? Los famosos generadores de energía que son a combustible, bueno, eso. Y mantenido por personal propio. Pudiendo ser generación de energía renovable, también pueden usar paneles solares. Acá ya prácticamente les dio todo en las manos, ¿no? De qué pueden usar.
¿ok? Pueden poner que hay un generador a combustible que es operado por personal propio de la empresa, bla, bla, todo eso. Bueno, después lo otro que tiene que tener es equipo tecnológico importante, como es maquinarias, instalaciones y herramientas. En agro, sinceramente, no hay mucho que se diga, pero se lo pueden inventar. Pero bueno, acá creo que estos dos puntos estarían dentro de esto, ¿no? O sea, todo aquella que el equipamiento tecnológico importante que le dicen a esto es, bueno, en industria, en agro, maquinaria agrícola importante, como por ejemplo tractores, arado de disco, bueno, no sé, mosquitos fumigadores, lo que sea, aviones, lo que usan, ¿no? Hay mucha parte agrícola, como por ejemplo en mi caso, que fue para hacer la fumigación, utilizan las aviones, las Piper Pawnee, que son unos aviones chiquitas de fumigación, y después las CAT, que son las amarillas grandotas, que son antiguas, utilizan para hacer la fumigación. Bueno, y en construcción obviamente tienen que tener maquinaria de obra, ¿no? Ya sea mini cargador, retroexcavadora, excavadora, camiones, todo eso. Tienen que tener grúa, todas esas cosas, ¿no? Eso tiene que estar dentro de construcción y tienen que tener esto dentro de esto. Bueno, depósito y empleo de productos químicos. Ahora, yo les explico las bases y esto creo que es leíble. Cualquier persona que lea esto sabe lo que es. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esto, lo siguiente. ¿Por qué tengo que tener depósito y empleo de productos químicos? No, tengo que tenerlo porque sí. No. Tienen que tener esto, pero cuando pongan esto en su proyecto, automáticamente después recuerden que tienen que leerse el decreto 307 del 2009, que habla todo sobre productos químicos y le van a hacer preguntas sobre esto, ¿no? Sobre cómo tiene que ser ese depósito, sobre en qué condiciones tiene que estar, qué cosas tienen que haber cerca, que eso está todo en el decreto 307. Y también les doy un pique importantísimo: en el decreto de forestal está mucho más específico lo de productos químicos que en cualquier otro decreto, ¿tá? En la parte del 372 del 99, el decreto 372 del 99, que es de forestal, en los últimos artículos, por ahí búsquenlo, que es chiquito, es cortito, está todo de cómo debe ser un depósito de productos químicos. Está detalladísimo. Que ni en el 307, ni en el 4... se me fue. En el 446, en ninguno está. En ninguno. Está tan explicado como el de forestal, aunque parezca mentira. Bueno, o sea que ustedes, cada cosa que les pidan acá, como por ejemplo la maquinaria, es algo que ustedes tienen que saber, que les van a preguntar. Entonces tienen que leerse cómo tiene que ser una maquinaria, qué cosas tiene que tener, qué dispositivo de seguridad tiene que tener, todo eso, ¿no? Documentación de la maquinaria, todo eso. O sea, tienen que buscarle la quinta pata al gato en todas las cosas que le metan acá, en todo. Trabajo en 2 turnos. ¿Para qué trabajo en 2 turnos? Bueno, le cómanse la ley 19.313 sobre trabajo nocturno, ¿no? Esa ley sobre cómo tiene que ser el trabajo nocturno, esto y aquello, todo. Aunque a mí sinceramente nunca me preguntaban esto. Bueno, personal de mantenimiento, por ejemplo, mecánico, manejo manual y mecánico de materiales. Acá entra un poco de ergonomía, ¿no? También, bueno, sigo. Sacándolo de depósito y eventual transporte carretero dentro del país. O sea, ¿cómo? ¿Qué quiere que meta? Claro, obvio, si yo tengo un agro, por ejemplo, tengo una chacra, los productos químicos no llegan solo ahí, ¿no? No llegan que aparecen de la nada. Alguien los tiene que transportar. Entonces acá se puede inventar eso, que el transporte carretero está a cargo de nuestra empresa. Pero ¿por qué esto? Porque te van a preguntar todo lo que es mercancías peligrosas, transporte de mercancías peligrosas. Acuérdense de que un producto químico que ya sea, no sé, peligroso o explosivo, que sea inflamable, son productos químicos que tienen que tener ciertos cuidados al transportarlos, ¿tá? Y más por carretera. Entonces, esto son cosas que le van a preguntar. Entonces, esta es la idea de poder leer estas bases y entender cuál es el sentido de la pregunta que le pueden llegar a hacer después. Después, manejo manual y mecánico de materiales. Esto es ergonomía. Mecánico de materiales. ¿Qué es trabajo mecánico? Por ejemplo, una cinta transportadora sería una forma de transporte mecánico. Los carritos manuales también. Manejo manual se refiere a lo que es la carga y descarga de camiones, por ejemplo, de manera manual.
todo eso, ¿no? O sea, mecánico siempre es cuando se usa energía, por ejemplo, una cinta transportadora, una, no sé, grúa, no sé cómo llamarle, un algo de izaje chico que tengan, cosas así. Bueno, personal de mantenimiento que realiza trabajos en caliente. ¿Por qué trabajos en caliente? Espacios confinados. ¿Por qué espacio confinado? Lo estuvimos viendo en el grupo de WhatsApp, ¿no? Permiso de trabajo. Acá entra de cabeza lo que es permiso de trabajo. ¿Ah? Entra de cabeza. Y en agro, acuérdense que todo eso tienen que tenerlo en agro también. O sea, no, capaz que esto no, pero esto sí, y todo lo que está acá. Trabajos calientes puede ser una soldadura, yo qué sé. Espacios confinados, puede ser que tenga que entrar en un tanque, hacer una limpieza, cosas así. Trabajos a turno ya lo vimos, cuentan con oficinas equipadas. ¿Por qué oficinas equipadas? Bueno, porque tenemos el decreto 147 que habla todo sobre call centers, ¿no? Computadoras, fotocopiadoras, mobiliario. O sea que tenemos que meter administrativos, o sea, nombrar en nuestro proyecto que hay personal administrativo que tiene oficinas. Después existen datos de accidentabilidad de la organización. Esto es para saber nomás datos de accidentabilidad y para hacer alguna grilla de cómo hacer el índice de gravedad y frecuencia de accidentes. Bueno, sindicato. Después, en caso de construcción, esto habla de construcción, ¿no? Que tiene que sí o sí tener trabajos en altura más de 8 metros y excavaciones y más de 5 trabajadores. Que si vamos al decreto 125, se me trancó el disco. Bueno, está de pasada, tengo el disco duro medio roto. El segundo disco roto, entonces como que no anda medio mal. Vamos a buscar una cosa. Acá. Entonces, servicios de prevención o servicios de seguridad en el trabajo. Toda empresa que ejecute obras de construcción o realice etapas de las mismas y ocupe 5 o más de 5 trabajadores o ejecute obras o trabajos con más de 5 metros de altura y excavaciones con una profundidad mayor a 1.5 metros deberá contar con servicios de prevención y salud del trabajo. Si ustedes no tienen una obra de esta, no van a tener que contar con un prevencionista. Pero ustedes deben de decir, bueno, pero ¿por qué dice más de 8 metros? ¿No? Ya les voy a mostrar por qué. El decreto 283 dice que es el de, acuérdense que es el de plan de seguridad e higiene en obra, ¿no? Este estudio y plan de seguridad dice, quedan exceptuados, este decreto es el de plan de seguridad, o sea, el plan es todo el documento, aquel que dice todas las especificaciones de obra, cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar, etcétera, ¿no? Que está acá arriba, este mismo decreto está en los primeros artículos que es lo que tiene que tener. Bueno, quedan exceptuados de este plan, o sea, hacer el plan de seguridad, aquellas obras que tengan trabajos menores a 8 metros o excavaciones menores a 1.5 de altura y no me pasa, esas dos cosas, ¿no? Entonces es también por esto, ¿no? Porque si tenés una obra que no tiene trabajos mayores a 8 metros de altura o trabajos con una profundidad de excavación menor a 1.5 metros, no va a aplicar el plan de seguridad, ¿no? Que es la idea, que te pregunten en la defensa sobre el plan de seguridad, sobre qué documentos tiene que tener obra, todo eso. Bueno, eso es por arriba, ¿no? Después normativa de aplicación, eso, o sea, esto es lo que tiene que tener su empresa, sea construcción o sea agro, ¿tá? Tiene que tener todo esto que está acá. Después, normativa, acá ya es bastante sencillo. Normativa es en realidad lo único que tienen que hacer es ordenarla por fecha de promulgación. La tienen que buscar en INPO de la normativa. Acá no es tirar normativa para adentro y que con fechas diferentes, no. La idea de esta profesora, que en realidad no sé, no estoy muy de acuerdo con esto porque me parece medio el pedo, pero bueno, está. Es hacer leyes, decretos, ordenanzas, ordenarlos de esta forma, ¿no? Reglamentos, etcétera. Pero tienen que estar ordenados o listados por fecha de promulgación, ¿no? Y una breve descripción a la que se refiere. Por ejemplo, decreto 125, seguridad, higiene, industria de la construcción, ¿no? A eso se refiere esa normativa. ¿Qué dije? 127 dije. Bueno, cualquier cosa. El decreto 125 del 2014, seguridad, higiene en la industria de la construcción, ¿no? Tiene que tener eso. Y ordenados por fecha. O sea, todos los decretos deben estar ordenados por el primero que salió hasta el último, ¿no? En caso de todos los que ustedes vayan poniendo. Identificación de peligros, tienen que identificar todos los peligros de todas las etapas del proceso productivo, que esto es lo próximo que vamos a hacer, en el próximo video va a estar, en el video 4 sería. Determinar los riesgos asociados a los peligros en todas las etapas y una evaluación de riesgo, ¿ah?
Un método para la evaluación puede ser Fine o puede ser la NTP 330. ¿Tá? Pero ustedes en realidad lo que van a hacer es el cuestionario, que en realidad por más que lo hagan con Fine o en NTP 330, van a tener que crear unos cuestionarios de chequeo para ver, para llegar a un nivel de deficiencia, que es lo que les va a hacer seguir todo. Eso es otro video aparte que voy a hacer también sobre evaluación de riesgo y cómo hacer la evaluación de riesgos de forma correcta. ¿Ah? No correcta como pide un profesor, sino correcta como en realidad la propia NTP 330 lo pide, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo acorde a la NTP 330. O sea, si ustedes lo hacen acorde esta norma, esta nota técnica, y un profesor les diga que les meta otra cosa, bueno, no, entonces dejo de hacerlo acá porque esto no es lo que no estoy haciendo acorde a esto, estoy haciendo acorde a lo que un profesor quiere, ¿no? Entonces yo les voy a enseñar a hacer como la NTP 330 lo pide y lo dice que tiene que hacer, ¿tá? Es toda una metodología que tiene que ser de tal forma. Bueno, después ergonomía van a usar ciertos métodos específicos como LOWAS, REVA, RULA, EPR. Eso depende de cada uno, ¿no? Yo por ejemplo usé uno solo que fue el RULA, porque tenía posturas forzadas, por ejemplo. Entonces no precisé evaluar movimientos repetitivos con OCRA y nada de eso. Solamente usé este, ¿no? Porque era lo que tenía. No tienen que usar todos. Tienen que usar por ejemplo uno. Si tienen posturas forzadas usan este. Si tienen movimiento repetitivo usarán el OCRA o el J6. Bueno, para lo que es psicosocial, el listas 21 creo que es lo más sencillo dentro de todo, aunque también me parece una metodología sinceramente al santo botón, porque no es algo que nosotros podamos resolver. Nosotros llegamos a una evaluación y no vamos a saber aplicar ninguna medida, porque no somos psicólogos. Lo que vamos a hacer es recomendar un psicólogo a la empresa o una medida así. O hacer una medida general de todos los trabajadores, pero no es que vayamos a aplicar medidas con esto, porque sinceramente no tenemos que creernos. A mí me da un poco de rabia aquellos profesionales general, ¿no? Profesionales, hablo de todos los profesionales, no prevencionistas, que se meten en temas de otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo soy prevencionista, no voy a meterme de cosas de un psicólogo, ¿no? A capacitar a una persona desde el punto de vista psicólogo, no, ni ahí. O sea, pero nada que ver, esto sinceramente no tendría que utilizarse. Nosotros tendríamos que hacerlo de forma general, quizás para tener un panorama general, pero no más de eso. ¿Ah? Bueno, medidas de intervención. Este es el otro punto que dice: se deberá establecer objetivos medibles, ¿no? Para la mejora de la organización. Estos al principio pueden ponerlo, o dentro, bueno, acá les pide que esté dentro de este punto, ¿no? Van a tener que meter dentro de todas las medidas objetivos, ¿no? Por ejemplo, bajar tanto por ciento los niveles de riesgo, no sé, lograr mayor participación de los trabajadores, no sé, cumplir con un 90% del plan de acción en un año, cosas así, ¿no? Bajar índices de accidentabilidad, todo eso son objetivos medibles, o sea que lo vamos a tener que medir en el proyecto. Después, una tabla diferenciada por riesgo, independientemente del proceso productivo, las acciones de corrección, acciones preventivas con sus correspondientes plazos y responsables. Esto es un plan de acción que después les voy a mostrar cómo se hace. Y también un cronograma, plan permanente y un plan de capacitación, ¿tá? Además, proponer la implantación de un sistema de gestión acorde a la organización elegida, con su debida justificación, ¿tá? Esto es justificar, que en realidad no sé para qué, porque nosotros nos vamos a basar en un sistema de gestión, pero está, como recomendarlo a la empresa, cómo sería la implementación de un sistema de gestión. Y ahí terminaría, ¿no? Conclusiones, bibliografía y anexo. Bueno, después acá lo que les da es una gran ayuda, que en realidad dice para el otro semestre, pero bueno, sinceramente aplica para todo esto. O sea, les está como guiándoles a cómo hacer el proyecto, ¿tá? Y acá empiezan el punto 1, que es planificación, que es armar una política de seguridad. O sea, ustedes van a tener que crear una política de seguridad, que esto se descarga de internet y se le ajusta un poco y ya está, o sea, se entiende. Yo nunca hice, antes de recibirme nunca hice una política de seguridad, no sabía cómo era, entonces obviamente tenés que buscar en internet, porque además que la empresa que yo tenía política de calidad. La empresa la que yo estaba, que tenía la obra enfrente, no tenía política de seguridad, pero está, y está, o sea, la tuve que buscar y crearla yo. Después, requisitos legales. Todo esto entra dentro de planificación, que es uno de sus puntos de su proyecto, ¿tá? Sinceramente esto está quedando un poco entreverado, o sea, no sé si lo van a entender muy bien.
Les tiré unos piques por arriba, pero bueno, van a ver algunas cosas que van a quedar medias entreveradas. A ver si les explico bien. Bueno, aparte de estos puntos que están acá, se los voy a explicar así. Aparte de estos puntos que están acá, ¿no? Vieron que dice E, F, ¿no? Son todos puntos que tienen que tener. Esto tiene que estar también, ¿está? Y lo pueden poner dentro de A, B, C. Está en letra, ¿no? Está en letra y acá aparece el número, o sea, nada que ver. Letra y acá empieza 4.1. D, J, I, D. Ok, a ver si estoy entendiendo. Y D es normativa de aplicación, o sea, no tiene nada que ver. No se relaciona una cosa con otra. Pero bueno, está. También va a tener que tener esto, ¿no? Va a tener que ser un requisito legal. Esto ya estaba. Identificación de peligros, evaluación de riesgo, está bien, ya hablamos. Objetivos de la seguridad, implementación, operación, recursos materiales. Bien, en realidad esto es todo lo mismo que lo anterior, solamente que les pide, por ejemplo, tienen que hacer un listado general de cuáles son las, ¿cómo les puedo decir? Cuáles van a ser los recursos que ustedes van a necesitar. Es como un presupuesto, ¿no? De bueno, mira, todas las medidas que nosotros hicimos para bajar los niveles de riesgo tienen que tener, vamos a precisar esto, esto y esto y esto y esto, y se va a necesitar tanto dinero, por ejemplo, ¿no? Después, en realidad en la vida real eso se hace de forma conjunta con la empresa, se hacen reuniones bipartitas y todo, hasta que se llega a ver qué se puede avanzar y qué no. Responsabilidades dentro del sistema de gestión. Esto, SGSST, significa Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, porque en ningún lugar lo explican, ¿no? SST es Seguridad y Salud en el Trabajo, solo eso. Responsabilidades. Esto fue lo que les hablé por el grupo de WhatsApp hoy, que les dije que teníamos que poner, bueno, cuáles eran los responsables dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, el auditor, el encargado de hacer que algunas medidas se cumplan, el técnico prevencionista como, no sé, responsable de planificación de la prevención, todo eso, ¿no? Competencias, esto es lo que dice que deben definir, por ejemplo, tres niveles jerárquicos. Y hay que decir las competencias que usa, por ejemplo, jefe de seguridad. Bien, el jefe de seguridad, para que sea jefe de seguridad, vamos a dar 3 niveles jerárquicos, ¿no? Por ejemplo, jefe de seguridad, técnico prevencionista y delegado de seguridad. Bueno, si el técnico prevencionista quiere ser delegado, si quiere llegar a ser jefe de seguridad, va a tener que tener, por ejemplo, 4 años de experiencia, 2 años dentro de esta empresa y formación en sistemas de gestión, por ejemplo, ¿no? Esto lo inventan, ¿no? Son competencias, o sea, cosas que tienen que tener para ir subiendo. Después, comunicación, participación en consulta, es cómo la empresa internamente va a comunicar las medidas que vaya tomando y va a comunicar, ¿cómo decir? A recibir las consultas de los trabajadores, porque recuerden que a partir, tenemos la norma ISO, la norma, la ISO 45001, que es el sistema de gestión, que establece que todos los trabajadores tienen que poder participar en la seguridad, ¿no? Sin embargo, esto muchos le meten un papo divino que dicen que esta norma, la ISO 45001, que salió en 2018, es la norma que dice, la primera norma que dice esto. Bueno, no, es mentira, no es la primera norma que dice esto, ¿no? Ya hay decretos antiguos, a ver si les encuentro uno por acá, que ya decían esto hacía tiempo, ¿no? Creo que es el 307, si no me acuerdo. Artículo 17, a ver si lo encuentro por acá. Si no me equivoco era eso. No, imposible. No, entonces era el 291, que es sobre gestión de la seguridad. Acá. Sinceramente no me acuerdo. Acá. Creo que era esto.
hay otros igual. Dice, los empleadores y los trabajadores podrán establecer de común acuerdo otras formas de información, consulta y cooperación. No era esto. Era otro, me acuerdo que es perfectamente lo mismo que dice la norma, solo que está en un decreto nuestro, pero nunca nadie le dio bolilla a eso. Y cuando salió la ISO 45001, todo el mundo decía el wow de la ISO 45001 era que involucraba a los trabajadores en consulta y participación, ¿no? Acá, artículo 11, dice... El decreto 307 del 2009 dice consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Y es del 2009, ojo. La ISO 45001 es una norma del 2018. Dice, el empleador deberá facilitar la participación y consulta de los trabajadores o sus representantes con respecto a las cuestiones que se refiere este decreto. O sea que por más que sea solamente de químicos, esto ya existía, ¿ah? Ahora, según la ISO 45001, el trabajador tiene la obligación, o sea, el derecho de participar en todo lo que sea seguridad. Entonces la empresa tiene que ver la forma de cómo le va a hacer esa consulta al trabajador, o cómo lo va a hacer participar, que puede ser a través de cartas, a través de documentos que estén en la empresa donde el trabajador pueda escribir una recomendación, una página web, etcétera, ¿no? Control operacional. Estos son los controles que se tienen que hacer, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la propia empresa, las operaciones, los procesos que se usen, ya sea un planes de mantenimiento o no, se hace referencia a esto, si no me equivoco. Es hacer seguir los controles sistemática y frecuencia de los responsables con los diferentes, sí, exacto. Control operacional. Tienen que hacer llevar a cabo un control de todo lo que se está haciendo en la empresa, ¿no? A través de planillas, a través de cosas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es definir cuáles son los controles que se van a hacer. Por ejemplo, controles de maquinaria, controles de acceso de personas, controles de propios del sistema de gestión, de las medidas implantadas de la seguridad, controles, revisiones de extintores, revisiones de cuadros eléctricos, eso lo puede hacer por ejemplo el delegado de seguridad, todo ese tipo de cosas. Después plan de contingencia de emergencia, es crear un plan general y a la vez creo que pide algo sobre lo que es evacuación, si no me equivoco. Acá, sí, un plan de evacuación. La voy a hacer un poco rápida porque se está yendo al carajo el tiempo. Después medición y con esto, bueno, todo esto acá son cómo nosotros vamos a medir las acciones que pusimos, ¿no? Medición y seguimiento de desempeño de la seguridad. El alumno tendrá un cuadro de indicadores a seguir para demostrar e informar sobre el desempeño de la gestión de la seguridad. Esto es todo sistema de gestión, después lo vamos a ver bien, que en realidad es, por ejemplo, bueno, tengo que hacer un indicador en mi plan de acción que diga mes a mes cuánto en porcentaje voy haciendo de lo que planifiqué, por ejemplo, ¿no? Entonces, con un indicador de eso, un indicador es, por ejemplo, no sé, pongo medidas concretadas por 100 sobre medidas planificadas. Esa regla de 3 me va a dar cuánto en porcentaje yo voy cumpliendo mi plan de acción. ¿Ah? Investigación de accidentes, esto es solamente un formulario, como el que estuvimos hablando en el grupo también, que les mandé uno. Un formulario para realizar la investigación de accidentes, que en realidad es un formulario de accidentes con algunas cosas. Esto fue lo que yo les mandé en el grupo de WhatsApp. Después medidas correctivas, preventivas y verificación. Esto se puede hacer, por ejemplo, una evaluación residual, que en realidad es otra evaluación de riesgos que nosotros no la vamos a hacer, pero podemos recomendarlo, o como dice acá, propondrá hacer una evaluación residual para, bueno, a ver si en realidad después que aplicamos las medidas, en realidad el nivel de riesgo bajó, ¿no? Y después actuación se podrá revisión anual, esto no importa. Entonces queda por acá. Espero no haberlos confundido más. Parece una cantidad de cosas, pero en realidad es algo que, o sea, todo esto, por ejemplo, se resume en, por ejemplo, generador y maquinaria agrícola. Tiene que tener mi empresa de agro, ponerle. Todo esto, ¿no? O sea, son cosas que tenés que tener, nada más. Pero depósito de productos, se puede hacer hasta una lista con las cosas que tenés que tener y meter todo esto sin ni siquiera tenerlo así tan desarrollado, ¿no? Y lo demás es solo planificación. O sea, a mí capaz que me parece fácil porque como yo estoy acostumbrado a hacer un proyecto, ni siquiera precisaría de las bases para poder hacerlo.
O sea, me acuerdo perfectamente, solamente los pasos sería lo que estamos haciendo nosotros, describir el proceso, describir las etapas, toda aquella grilla de recursos, tenemos que ir describiendo las etapas con todo eso, como lo expliqué en el video anterior, después hacer una identificación de peligro, que es lo que viene, que todavía no subí un video de eso, hacer la evaluación de riesgos y después planificar medidas para bajar los niveles altos de evaluación de riesgo, ¿no? Vamos a pasar a planificar, hacer un plan de acción, que es planificar todas las medidas. Después, dentro de ese plan de acción, hay medidas que van en un plan permanente y otras que van en un cronograma. ¿Ok? Entonces tienen que estar en esas tres herramientas y después se hace un plan de capacitación y algunas cositas más de esto y ta. Y por ahí termina el proyecto, no es algo tan amplio. O sea, es solamente eso. Solo que todas estas pagaditas que están por allá y por acá sueltas tienen que estar en el proyecto, ¿no? Es todos los puntos, desarrollar algunos puntos que después voy a hacer videos de cómo desarrollar punto a punto. O sea, por ejemplo, sistemas de gestión, cómo empezar la introducción, todo eso, ¿no? Como hice con este, que fue el de la descripción de la organización y el proceso productivo. Entonces está, lo demás es solamente ir viendo qué es lo que las bases pide que tengo que tener, por ejemplo, depósito de productos químicos, irme describiéndolo en las etapas. Por ejemplo, en esta etapa se cuenta con un depósito y empleo de productos químicos, ¿todo? Pronto. Y eventualmente se traslada desde la ciudad más cercana hacia la industria o hacia la chacra, por ejemplo, a través de lo que es la carretera tal, productos químicos peligrosos o productos agentes peligrosos y listo, ¿no? Ahí ya metiste ese punto, solamente describirlo, meterlo adentro nada más. Pero bueno, creo que por ahora sería eso. Después las otras bases que tengo por acá ni las voy a leer porque no en realidad pide que sea así, punteado así: introducción, descripción de la organización y proceso productivo, identificación de peligros y evaluación de riesgo, diagnóstico, medidas de intervención, que son todas las medidas que vamos a poner para bajar el nivel de riesgo, normativa que usaste, sistema de gestión, conclusiones, bibliografía y anexo, ¿no? Son bases más sencillas, pero que a la vez pide lo mismo, ¿no? Incluso pide que tenga calderas, máquina a vapor, en lo que es la industria, ¿no? Después la empresa constructora, es prácticamente las mismas bases, ¿no? Sinceramente me parecen un poco más sencillas, no de entender, sino del contenido que pide, pero según todo profesor te va a pedir lo mismo, ¿no? Que tengas lo mismo. Estas bases son completas, están buenas, y si pueden llegar a desarrollar su proyecto con estas bases, me parece que ningún profesor les va a pedir más, porque no tiene mucho más que pedir, son bastante completas, ¿no? Cualquier consulta o duda, recuerden el grupo de WhatsApp, y bueno, estamos acá.